Modernidad, colonialidad, descolonialidad. Todo comenzó a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI con la germinación de un proyecto llamado Modernidad, colonialidad. A partir de esa fecha, y en varias ciudades del mundo, incluyendo a Montreal en 1998, se realizaron una serie de reuniones y encuentros con el interés de dar a luz a una nueva manera de analizar la sociedad y sus tensiones. A estas reuniones asistieron académicos de América Latina. He decidido llamarlos académicos sentipensantes y no intelectuales como se les suele llamar, porque he aprendido que la palabra intelectual otorga mucha grandeza al individuo y en eso me identifico con Eduardo Galeano, quien citando al pintor Goya decía, la razón genera monstruos. Para nuestro gran poeta suramericano, los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Galeano 2015. Qué interesante apreciación, porque justamente los miembros del proyecto Modernidad Colonialidad han venido criticando hasta la saciedad la racionalidad occidental. Bueno, decía que a esas reuniones acudieron Arturo Escobar, Walter Vignolo, Nelson Maldonado Torres, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Eduardo Lander, entre otros. De esos prometedores encuentros, quedó claro que la modernidad-colonialidad es una categoría analítica a la matriz patrón global colonial de poder. Hoy el pensamiento descolonial se enriquece de un sinnúmero de académicos y de lugares y de experiencias de todo el mundo. La lista sería extensa para describirla en este documento, pero las referencias bibliográficas dan cuenta que los que por siglos fueron callados o no reconocidos, hoy están levantando la voz diciendo, nosotros también teorizamos. Si miramos las dos categorías, modernidad y colonialidad, hemos comprendido que difícilmente la podemos analizar por separado. En repetidas ocasiones, y eso hace parte de las fértiles conclusiones de estos académicos, encontramos que la colonialidad es constitutiva de la modernidad. La idea entonces es que la modernidad es entendida como un fetiche. Ojo con esta palabra porque vendré a su empleo con alguna frecuencia, sobre todo en el periodo contemporáneo de la colonialidad del poder y de la colonialidad económica. La modernidad entonces es un fetiche que vende una falsa idea de salvación y progreso. Para su constitución cuenta con su hermana gemela, que en palabras de Vignolo, la otra cara de la moneda, es decir, la colonialidad. Esta última se ha expresado históricamente y hasta los tiempos contemporáneos a partir de colonizaciones realizadas mediante el empleo de la violencia, del exterminio, de la opresión y de la expropiación y la desolación. Pero vamos por partes. ¿Qué es matriz patrón colonial de poder? En una charla a la que fui invitado en tiempos de pandemia y que fue organizada por sindicalistas y exsindicalistas de Colombia, hice un intento de analizar la resistencia autóctona frente a la economía mundial. Para tal propósito mostré que existen otros enfoques o paradigmas que pueden ser utilizados a la hora de analizar acciones políticas como la resistencia autóctona, por ejemplo. Como bien lo indican los gestores del proyecto Modernidad Colonialidad, estamos frente a una nueva categoría de análisis para entender, comprender y estudiar los diferentes fenómenos, realidades y problemáticas de las sociedades y de las culturas en el mundo. Uno de los primeros elementos que suscitan este tipo de análisis es que muchas sociedades y culturas de todo el hemisferio han estado sometidas a un orden mundial, es decir, a una matriz patrón global colonial de poder. El colonialismo fue un periodo, una etapa, la etapa de la expansión de varios imperios. Por su lado, la colonialidad
es algo que ha perdurado en el tiempo. Es el peso que ejerce esa matriz patrón global colonial de poder al mundo contemporáneo. La colonialidad se expresa a partir de colonizaciones y en la actualidad estas colonizaciones vienen siendo utilizadas y reproduciéndose como muchas prácticas o a partir de muchas prácticas violentas de siglos y siglos hasta hoy. Uno de los propósitos de la matriz patrón global colonial de poder fue imponer una sola visión de mundo. Podríamos afirmar que asistíamos al naciente universalismo. Como ejercicio de la descolonialidad, encontramos que Orlando Falsborda hace una férrea oposición al universalismo. Él considera que los seres humanos vivimos y hemos vivido en varios universos. Él creó, por lo tanto, el concepto de pluriverso. Ese nuevo orden mundial se instaura o se instala en el siglo XVI y fue encabezado por los imperios franceses, ingleses y alemán. Pero fue la llamada conquista de América por los españoles y portugueses que da nacimiento al eurocentrismo. Europa antes de 1492 no era concebida como un centro de poder y el centro mercantil del mundo, el centro, el mercado, orbitaba y existía antes del siglo XV, y su primacía recaía en sociedades como la hindú y la china. Estas sociedades eran la vanguardia en muchos de los temas relacionados con el comercio mundial y con el mercado. No podemos afirmar que era la época del mercado capitalista, por supuesto. Entonces, frente a esa amenaza, si se quiere, estamos entonces frente a una imposición que es la llamada matriz patrón global colonial de poder, frente a la idea y a la creación de lo que se conoce como sistema mundo, en otras palabras, el ideal europeo. Para lograrlo, y apegados a la modernidad colonialidad, así como también a la racionalidad occidental y al universalismo, ellos crean lo que Aníbal Quijano identificó como la división racial y sexual del trabajo, lo que de Sousa Santos llamaría la monocultura de la naturalización de la diferencia. Emilio Durkheim fue quien desarrolló en 1893 su tesis doctoral sobre la teoría de la división social del trabajo, pero fue Aníbal Quijano quien creó la tesis de la colonialidad del poder, donde esa colonialidad se ha apoyado desde los tiempos coloniales en la construcción de la idea de raza. Los imperios para el siglo XV-XVI se apegaron al eurocentrismo y a la división racial del trabajo para establecer y determinar que el mundo y los pueblos y las sociedades están divididas por un conocimiento dicotómico, como lo asegura de Sousa Santos: hombre-mujer, norte-sur, naturaleza-cultura, blanco-negro. Divididos en racionales e irracionales, europeos, bárbaros. Este último concepto proviene del lenguaje y la tradición cristiana, pero un siglo después cambió y los no occidentales, los indígenas y negros, llamados primitivos e irregionales. Desde ahí empezamos a entender la lógica de la idea de la linealidad del tiempo. En las páginas siguientes retomaré esa idea. Hoy, pero sobre todo después del discurso de posesión del expresidente de los Estados Unidos, Henry Truman, el mundo sigue siendo dividido entre esas y otras dos nuevas dimensiones, desarrollados y subdesarrollados. Truman cree, intencional pero equívocamente, que es por la vía del desarrollo económico que se puede acabar con la pobreza y la desigualdad del planeta. Truman, 1949, cierro paréntesis. Estos son los primeros trazos del nuevo orden mundial. Desde entonces, desde el siglo XVI, como ya lo dijimos, se construye el otro, el inferior y el diferente, el bárbaro colonial,
el primitivo y el subdesarrollado, el desigual natural, este que durante 528 años, óigase bien, han sido explotados, ha sido explotada su fuerza de trabajo, su fuerza laboral, mediante el trabajo en las minas o en las plantaciones, hoy en las maquiladoras. Apegados a esa racionalidad, la occidental y al universalismo, hemos conocido y vivido etnocidios y epistemicidios, elemento que el estudio de la colonialidad del saber revela contundentemente. A esto se le viene haciendo contrapeso, por supuesto, oposición, obviamente, a partir de propuestas como la descolonialidad epistémica, la subversión o la revuelta epistémica, las epistemologías del sur y la propuesta de la producción no capitalista de Buenaventura de Sousa Santos, en suma, por las alternativas descoloniales. Para ese gigantesco y global propósito, la reproducción e imposición de esa matriz patrón global colonial de poder, ellos, el otro, el europeo, el civilizado imperial, construyen dos colonialidades, dos columnas que van a soportar esa estructura de poder y de dominación, intentando hegemonizar y controlar a la totalidad de los seres del planeta. Hoy haciendo referencia, o estoy haciendo referencia mejor, a la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Colonialidad del poder. En un resumen muy sucinto, podría decir que esa colonialidad opera y ejerce control y dominio, insisto, desde hace 528 años, a través de las colonizaciones. Mignolo, 2017, página 17, cierro paréntesis. Lo señala Mignolo con las dimensiones de la colonización, o en otras palabras, las colonizaciones fundan la colonialidad. La colonialidad del poder opera entonces a través de la expropiación e invasión de territorios, colonización del territorio, exterminio y aniquilamiento y aculturación de otras sociedades y otras culturas en cabeza del catolicismo, colonización de la cultura, mediante la división racial del trabajo y la imposición de otras formas e instituciones económicas tales que el mercado, el consumo, el valor de cambio, la moneda, el trabajo asalariado, en suma, el capitalismo. Colonización económica. Esta colonización, la económica, se cristaliza en el siglo XVII con el circuito comercial del Atlántico y se manifiesta también a través del comercio triangular, que no fue otra cosa que las transacciones financieras producto de la trata de nuestros hermanos africanos o los depredadores imperiales robadores de hombres, en palabras de Cuanguanó, citadas por Mignolo en un libro en el 2017. Dicho en otras palabras, el componente económico de la esclavitud. Un elemento importante para resaltar de esta colonización económica surge de la pregunta, ¿cómo opera ella en el periodo contemporáneo? Bueno, aquí hay mucha tela por cortar. Podríamos detenernos y señalar, por ejemplo, la globalización del mercado, la mundialización de la economía, el neoliberalismo económico, el capitalismo transnacional, léase capital financiero transnacional foráneo especulativo, etc. Toni Negri señala que el imperialismo de hoy no es más aquel país como lo fue en otrora. El capital, tal como lo hemos venido conociendo desde el siglo XX, toma forma de imperialismo y está por fuera de todo control gubernamental o estatal. Estamos entonces frente a unos elementos que vislumbran el fin del Estado-Nación. Mi idea aquí es señalar que esa colonización económica encuentra su cúspide en el proyecto de desarrollo,
Arturo Escobar, miembro del proyecto Modernidad, Colonialidad y miembro también de la corriente Antropólogos del Sur, así como de la corriente Deshacer el Desarrollo, en los que se encuentran otros tipos de profesionales y académicos del mundo, como por ejemplo Serge Latouche, de la corriente de Faire le Développement. Escobar es, por lo tanto, uno de los máximos exponentes al interior del proyecto Modernidad, Colonialidad, Descolonialidad, que no solamente ha dedicado parte de su vida profesional demostrando el fracaso y las intenciones reales pero escondidas de ese fetiche proyecto de desarrollo, sino también que ha consagrado años en la búsqueda a una alternativa, alternativas al desarrollo, alternativas al capitalismo contemporáneo. Pero continuemos con las colonizaciones. La construcción del concepto centro-periferia de norte-sur de la geografía universal se hizo a partir de la colonización del espacio, la creación de otras formas de relacionamiento político-social, de otros y diferentes a las originarias y ancestrales que buscaban y buscan consensos a través de la participación y de la deliberación, otras formas de ejercer justicia, como por ejemplo diferentes, como por ejemplo la justicia igualitaria. Esto fue suplantado por la modernidad y que creó el Estado, el derecho universal, la democracia liberal, burguesa y parlamentaria. A eso se le llama la colonización de la política. Afortunadamente, a todo eso se le está haciendo contrapeso, con lo que Mignolo llama sociedades políticas construidas en historias locales. Por ejemplo, Vía Campesina, Buen Vivir, etc. Sigamos entonces. Otras colonizaciones como la colonización de la naturaleza. Quisiera detenerme aquí un poco en esa colonización de la naturaleza, porque esta última colonización, hija como todas las anteriores de la racionalidad occidental y de la colonialidad del poder, por supuesto, la colonización de la naturaleza ha sido analizada por muchos autores como la más aberrante iniciativa positivista que fue capaz de separar la cultura y la naturaleza. Sin embargo, Philippe Descola, trabajando con los Achuar en la Amazonía brasilera o brasileña, descubre cómo esa comunidad autóctona, los Achuar, se han negado por completo a ejercer esa práctica de discontinuidad, lo que Descola llama la discontinuidad entre nature y culture. Eso fue posible y no tuvo éxito, eso no fue posible y no tuvo éxito en otros lugares del mundo, por más que la tradición occidental ha insistido en imponerla. Pasemos a la otra colonialidad, la colonialidad del saber. Por su parte, la del saber, esa colonialidad del saber, no es otra cosa que el desconocimiento, el silenciamiento y la negación permanente y sistemática de otros saberes, de otras formas de producción de conocimiento. Dussel señala que los aztecas tenían 360 oficios que daban cuenta de la riqueza epistémica y del conocimiento otro que el reconocido por Occidente. Bajo la afirmación de la racionalidad occidental y por lo tanto que la ciencia occidental es la única que crea y produce conocimiento, vivimos asistiendo a lo que se conoce como una dominación epistémica. El problema de la ciencia es cuando trata de universalizarse y colonizar todos los saberes. Mignolo en un video. Toda esa imposición lingüística y epistémica es lo que hemos venido señalando como epistemicidio o control epistemológico. Bien lo señalaba de Sousa Santos al afirmar que no es simplemente un conocimiento nuevo lo que necesitamos. Necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento. Necesitamos alternativas. Necesitamos un pensamiento alternativo de las
a un pensamiento alternativo de las alternativas. Abro paréntesis, Santos 2016, página 16. Un conocimiento otro que sea capaz de construir una alternativa a la monocultura del saber y del rigor, es decir, construir una ecología de saberes, señala él. De esa colonialidad del saber se desprenden, de esa colonialidad del saber se desprenden otras colonizaciones, a saber, la colonización de la lengua. Para los occidentales eurocéntricos, quienes no hablaran griego, hebreo o latín, eran seres inferiores. Para el caso de América Latina, quienes no hablaran el castellano no tenían ni racionalidad, ni conocimiento, ni saber. Quienes no hablaran esas lenguas, quienes no conocieran los nuevos alfabetos, fueron paulatinamente sufriendo la domesticación de la voz y que posteriormente se transformó en el control de la monoria, dando origen a la eurociencia, a la historia. Lo anterior significaba que los pueblos, las sociedades y las culturas que no hablaran esas lenguas no tenían memoria, donde las narraciones orales eran incoherentes e inconsistentes. Mignolo 2017. Por lo tanto, no tenían con qué contar o escribir sus propias historias. Esto hizo que se desconociera, por ejemplo, el quipu, un instrumento milenario y vital para la cultura inca, una herramienta de escritura, de narración, de reproducción de la tradición oral, un instrumento útil para la realización de transacciones económicas. Pero la tradición y el pensamiento occidental tenía que imponerse a toda costa. Por lo tanto, los llamados a escribir y a contar nuestras historias eran exclusivamente ellos, los europeos. La historia de nuestras sociedades y de nuestros pueblos, la historia, esa repleta de otras experiencias, de otros tipos de Estado, de instituciones políticas y sociales y económicas, llenas de mitos, de memorias, de tradiciones, de lenguas, de dialectos, esa historia no es la que conocemos nosotros. No es la que nos han contado y enseñado desde la primaria hasta en las universidades. A eso Dussel y Mignolo llaman, entre otras, a la colonización de la memoria. Como un ejercicio descolonial, el mismo Dussel plantea que todos los sistemas de educación en el mundo, pero en particular los de América Latina, tienen que construir su propio concepto de historia, y ese nuevo debe ser incluido en todos los currículos académicos desde la primaria hasta la postuniversitaria. Pero ese concepto de historia tenía otra perla, macabra intencionalidad, la linealidad de la historia, la monocultura del tiempo lineal, como lo dice de Sousa Santos en su libro sobre las monoculturas, escrito en el 2006. El proyecto de desarrollo, el progreso, el orden y la felicidad son falsas promesas, fetiches, como lo he dicho anteriormente, de la modernidad, y están ligadas efectivamente a esa concepción de linealidad del tiempo y de la historia. La modernidad a la que hacen referencia el proyecto Modernidad y Colonialidad y que la critican, está descrita de la manera siguiente: la modernidad como un proceso infinito y civilizatorio. La modernidad aparece entonces para Mignolo en el siglo XVII, cuando existe la intención de civilizar al hombre primitivo. Lo tradicional, lo no occidental, no es moderno. Sin tradición no hay modernidad, por lo tanto, adjunta Mignolo. Por su lado, Dussel argumenta que la modernidad nace el mismo año que se conquista América, 1492. Pero la racionalidad occidental creadora de la modernidad, de la civilidad, del progreso y siglos después del desarrollo, concibió que el tiempo es lineal y universal. Por lo tanto, el camino hacia la felicidad del ser humano y su desarrollo
es la acumulación de capital económico, Bourdieu. Para muchas culturas y sociedades como las asiáticas o las africanas o las mesoamericanas o andinas, el tiempo ha sido cíclico o espiral. Por lo tanto, la tradición y sus recuerdos son espirales y lo que hoy se conoce como historia ha sido también cíclico y no lineal. Pero hoy podemos decir que si bien en siglos atrás conocimos etnocidios y epistemicidios, donde culturas y sociedades enteras fueron arrasadas y sometidas a seguir esa dinámica, hoy ningún pueblo del mundo hoy ningún pueblo del mundo, ninguna sociedad del planeta está obligada a recorrer los mismos caminos. Nadie debe imponer dicho desarrollo. Además porque, como lo ha demostrado los miembros de la corriente Deshacer el Desarrollo, este fue un fracaso, un fetiche, insisto, ya que ni el hambre ni la pobreza han sido erradicadas de la faz de la tierra. Todo lo contrario, la brecha que divide a los ricos y a los pobres son cada día más enormes. Y así vendan nuevamente esa idea de orden y progreso, de otros desarrollos, como los alternativos, el sostenible, el verde, el azul, etcétera, como la única salida que le queda a la humanidad para encontrar la felicidad, así vendan todo eso. Tenemos al frente de nosotros la obligación de realizar un ejercicio descolonial, de cuestionar y oponernos a las colonizaciones, de construir otras alternativas otras al capitalismo, llámese vía campesina, alternativas al desarrollismo, como el buen vivir o life projects. Y estas no tienen necesariamente que ser modernas ni novedosas y mucho menos rápidas. Una última parte quiero dedicarla a una muy pequeña discusión, porque la discusión es bien extensa, sobre la categoría modernidad, colonialidad, descolonialidad dentro y fuera del pensamiento marxista. Sin duda alguna, este puede ser el gran escollo en el que nos encontramos. Seguramente los portadores de este pensamiento han revelado sus posiciones políticas con relación a Marx y al marxismo. Miremos, por ejemplo, a Enrique Dussel. Él, en alguno de sus trabajos, en alguna de sus intervenciones y en parte de su actividad docente, deja entrever su postura política, su ejercicio como un intelectual orgánico, si queremos acuñar el pensamiento de Gramsci. Vemos a un Dussel ideólogo de nuevas izquierdas y o de ciudadanías políticas. Dussel es consultado por gobernantes alternativos. Dussel hace parte del staff de formadores políticos del movimiento Morena en México. Compromiso político, praxis humanista que se ve reflejada en la obra de Dussel. Con esto no estoy diciendo que él se reconozca como marxista, o lo contrario, que lo niegue o que no sea crítico con la tradición marxista. Ahora tengo la ligera impresión de que Mignolo es más severo y crítico con el marxismo. Si bien profesa admiración por el EZLN, Chávez, Morales, por los Sin Tierra de Brasil, etc., la negación casi rotunda al pensamiento político y filosófico proveniente de Europa deja mal parado al marxismo. Por ejemplo, abro comillas, independencias descolonizadoras se interpretaron en la misma lógica revolucionaria de la modernidad según el modelo de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique en Rusia. Mignolo, 2007. Cierro comillas y cierro paréntesis. Él se estaba refiriendo a pensadores marxistas europeos que condenaron la colonización y la esclavitud, pero mantenían consideraciones sobre la existencia de inferioridades en los seres humanos. Encuentro en ocasiones a un Mignolo que no tiene el interés de mostrar que el marxismo
se inscribe, que tiene, perdón, el interés de mostrar que el marxismo se inscribe dentro del eurocentrismo o que el marxismo es eurocéntrico. Mignolo sostiene además que el pensamiento descolonial no es izquierda, no es posmoderno, no es postestructuralista. Lo que intento interpretar es que para él la izquierda clásica o el marxismo ortodoxo se quedó en las teorías postcoloniales. La cita que viene a continuación ofrece una trascendencia capital a nuestro debate. Abro comillas. El lugar del capitalismo mundial fue ocupado por el Estado-Nación y las relaciones entre Estado-Nación no solo como unidad de análisis, sino como el único enfoque válido de conocimiento sobre el capitalismo, no solo en el liberalismo, sino también en el llamado materialismo histórico, la más difundida y la más eurocéntrica de las variantes derivadas de la heterogénea herencia de Marx. Quijano, 2007. Quijano sí critica y considera que el marxismo es eurocéntrico. Quiero señalar brevemente que el concepto de Estado-Nación y su existencia en la contemporaneidad lo trabajó Tony Negri, en su libro El Imperio. Una de las características fundantes del Estado-Nación era la supremacía de la política sobre el dinero. Es decir, capital económico, cosa que ha venido desapareciendo paulatinamente en las últimas décadas con la aparición de la transnacionalización de la economía y el capital especulativo. Podríamos invocar también a Buhmann, a Simon Buhmann. Él reconoce que no solo el Estado-Nación perdió esa capacidad de control sobre la economía y que tenía sobre otros aspectos del funcionamiento de una nación, sino que con la realidad migratoria en Europa, en Colombia, con el caso de los venezolanos, etcétera, etcétera, todo el mundo muestra que el Estado viene perdiendo el control sobre la cultura. Así que la posición de Quijano puede tener elementos interesantes y nos coloca en la obligación de hacer un análisis juicioso sobre si es o no es el pensamiento marxista eurocéntrico. Lo que sí queda claro para mí es que no hay verdades absolutas y todas hay que colocarlas entre paréntesis, como lo señala el mismo Mignolo. Si retomamos el proyecto de desarrollo y los desarrollos alternativos mencionados anteriormente, nos damos cuenta de que muchos de los gobiernos alternativos y o de izquierda, sobre todo los de América Latina, incluyendo el chavismo o el gobierno de Morales o el de Ecuador en tiempos de Correa o el de Cuba, todos incluyeron el concepto y el término de desarrollo en su quehacer político y social. Tendríamos que revisarlos con lupa para ver si dentro de sus políticas públicas, dentro de sus proyectos económicos, no se ha incluido el desarrollo económico como prioridad. Entonces, si el proyecto de desarrollo es la cresta de la colonización económica, entendida esta, insisto, como un componente de la colonialidad del poder, por lo tanto, la modernidad-colonialidad, ¿por qué todavía seguimos hablando de desarrollo? Lo anterior porque veo que el artículo de Mignolo, El pensamiento descolonial, desprendimiento y apertura de un manifiesto, en el 2007, le faltó más agudeza a la crítica, porque si queremos arguir una posición de neutralidad académica, porque difícilmente se puede tener frente a la política, eso es claro, que en sus trabajos académicos como el anterior vemos en Mignolo, mucho reconocimiento y valoración a procesos e iniciativas como el movimiento antiglobalización o antimundialización. No obstante, a esos procesos también les han llovido críticas. Simon Buhmann, por ejemplo, indica que son pocos los resultados positivos alcanzados en la lucha contra el capital transnacional y la globalización. Es justamente porque muchas de esas iniciativas han sido promovidas e impulsadas por líderes que todavía tienen anclados pensamientos ortodoxos. Otro caso sería el de los procesos de liberación nacional en América Latina, que tanto Mignolo muestra
como los más cercanos al pensamiento descolonial. Pues yo veo aquí una contradicción implícita. Por un lado, porque sí, algo caracteriza profundamente esos movimientos que hasta expresiones armadas tuvieron y han tenido, sus tácticas y estrategias tienen y han tenido en lo más profundo de su accionar como eje central el pensamiento de Marx, el materialismo histórico y dialéctico, el marxismo en general, la construcción e instauración del socialismo como tipo de sociedad y forma de gobierno. Además, porque la relatividad de los argumentos de Mignolo radica en que él insiste en que una característica importante en el discurso de los movimientos de liberación nacional es justamente el hecho que ellos llaman y convocan a los pueblos a su liberación. Su argumento proviene entonces que los marxistas, junto con los liberales en Europa, utilizaban más frecuentemente el término emancipación y que éste nació en el siglo XVIII con el eurocentrismo y la modernidad, mientras el concepto de liberación descolonial, dice Mignolo, surge más como un concepto descolonizador. En la conferencia de Bagdún en 1955 y que ha sido utilizado por los movimientos de liberación nacional como en muchas partes del mundo, es decir, el concepto de liberación es usado por proyectos políticos emancipatorios del tercer mundo. Pero insisto, esos movimientos se han alejado, no se han alejado para nada del pensamiento marxista, ni tampoco es que el marxismo nunca haya hablado de liberación y si únicamente de emancipación. En una búsqueda rápida encuentro que en los gerundís, por ejemplo, es utilizado 2 veces el término emancipación y 1 liberación. En el manifiesto del Partido Comunista, 9 veces ha sido utilizado el término emancipación y 6 liberación. En la crítica al programa de Gotha, 7 veces emancipación y 0 liberación. En el Capital, tomo 1, 3 veces emancipación y 1 liberación. En el Capital, tomo 2, 1 vez emancipación y 0 liberación. En el Capital, tomo 3, 1 vez emancipación y 0 liberación. Ahora, algunos de esos clásicos de la literatura marxista tienen posiblemente una particularidad. Ellos son más teóricos y académicos y menos propositivos y movilizadores. De ahí la diferencia de los siguientes resultados. Historia y conciencia de luchas de clases de George Lucas, se utiliza 7 veces el término emancipación y 10 liberación. O el quehacer de Lenin, encontramos 25 veces el empleo del término emancipación contra 5 liberación. Pero si nos transportamos a la contemporaneidad y dejáramos a un lado los clásicos, encontramos que Buenaventura de Sousa Santos en su libro Construyendo las epistemologías del sur utiliza 138 veces el término emancipación y 26 el término liberación. El mismo Mignolo, en su trabajo sobre el giro descolonial, utiliza 25 veces el término emancipación y 56 veces el término liberación, más o menos la mitad. En la entrevista que le hace Mignolo, video parte 5, al intentar develar claramente su posición frente al pensamiento descolonial y el pensamiento marxista, pero yo lo veo aún ambiguo, voy a citar textualmente la posición de Mignolo. Abro comillas. El marxismo plantea una transformación de la economía y del Estado, sin plantarse la cuestión de la subjetividad o de la espiritualidad. Entonces la cuestión del desenganche empieza por la transformación de los sujetos. Pero si no cambiamos los sujetos que organizan el mundo, no podemos cambiar el mundo. O sea que a Marx le faltó un paso ahí. Cambiar el mundo sí, pero ¿quién lo va a cambiar? El mundo no funciona por sí mismo, sino que está controlado por actores e instituciones. Entonces el desprendimiento empieza cuando empezamos a entender y empezamos a salir de las reglas de juego que nos han impuesto para que vivamos como quieren que nosotros vivamos.
Por eso hoy yo estoy aquí. Bueno, en estos momentos no hay otra opción, que es estar en los dos lados. Y por eso el pensamiento fronterizo es necesario. Si nos vamos todos para la montaña, pues no pasa nada. Cierro comillas, Mignolo 2017. En esta última frase queda aún más incierto, confusa su posición, porque está reconociendo la importancia de la lucha armada como proyecto de liberación. Además, porque si se pretende criticar a Marx y al marxismo en el sentido que no fue capaz o se quedó corto a no trabajar el tema de la subjetividad, espiritualidad, religiosidad, esta tarea es tarea de nosotros de buscar dentro del pensamiento de Marx su apreciación en este tema, más allá de la célebre frase, la religión es el opio del pueblo. Sería más importante conocer qué pensaba Marx sobre el pensamiento del indígena o del afrodescendiente latinoamericano. Retomando los movimientos de liberación nacional, veo que fue justamente la tradición marxista encarnada en personajes latinoamericanos la que fue capaz de interpretar la religiosidad y espiritualidad de los latinoamericanos, dando origen y en cabeza de europeos occidentales el movimiento Golconda, SAL, la teología de la liberación, la iglesia de los pobres, etc. Muchas gracias. Disculpen por lo extenso de esta columna, de este artículo o de este ensayo. Fabián Álvarez, hasta una próxima oportunidad.